Urban Discovery es un proyecto mediante el cual nosotros, sobre la base de los datos de actividad de la sociedad con sus pagos con tarjeta, hacemos aflorar unas dinámicas ocultas de interrelación de los ciudadanos con los servicios que la ciudad les ofrece, servicios que admiten pagos. Es decir, hablamos de ocio, hablamos de consumo. Estos datos nos permiten hacer aflorar estas nuevas delimitaciones que son una alternativa complementaria a la delimitación oficial de barrios, de distritos o de códigos postales. Luego, además, evidentemente no nos hemos quedado solo ahí, sino que, como señalabas, hemos querido cualificar qué tipo de consumo tiene lugar en cada zona, qué tipos de especialización hay en las diferentes partes de una gran ciudad. Y me gustaría destacar también que toda la información es consultable, pública, descargable y reutilizable. Son dinámicas que a veces no son evidentes, porque de hecho muchos de nuestros resultados contradicen esas delimitaciones oficiales. Hay barrios oficiales que de facto no existen como tales o no dejan una huella patente en la huella digital con la que nosotros trabajamos. Entonces, este es el concepto de desvelar lo invisible, ¿no? Y luego, además, también me gustaría poner énfasis en el dinamismo de esta visión. Hemos hecho un análisis con datos de 2016, si lo repetimos en el futuro probablemente la imagen haya cambiado porque la propia ciudad es un ente dinámico, cambiante y en evolución. Al igual que hay rotación en el tejido comercial y unos negocios cierran, otros abren, una zona se pone de moda o empiezan a implementarse pues, más restaurantes o más locales comerciales de determinado tipo, más culturales, etcétera. En una zona o en otra, pues todo esto que es muy vivo, que es muy dinámico, está dejando en paralelo una huella digital que hoy en día tenemos la capacidad de leer. Son los ciudadanos con el uso que hacen del soporte físico. La ciudad no son más que calles, edificios que dan soporte a una actividad eminentemente humana. Entonces, son los ciudadanos los que configuran el hecho urbano. Además de hacer una interpretación pasiva de esa actividad a partir de la huella digital, nosotros estamos en colaboración muy estrecha con múltiples empresas que desarrollan, diseñan y construyen servicios sobre nuestras bases de datos. Una nueva visión en cierto modo innovadora respecto a cómo funciona la ciudad, de hecho, sobre datos medibles, cuantificables, no son opiniones subjetivas, es una observación directa de la actividad ciudadana. Y sobre esa base, la transformación de los datos en información útil a través del análisis es solo un primer paso para culminar con una toma de decisiones basada en evidencias. Estas decisiones pueden ser tomadas desde el ámbito público, pueden ser tomadas desde el ámbito privado o personal, incluso en los ejemplos que citábamos antes en la presentación. ¿Dónde implantar un nuevo negocio? Yo como empresario, ¿dónde irme a vivir a una ciudad a la que desconozco? O cómo se deberían delimitar las áreas de escolarización en un gran municipio. Son ejemplos solamente, pero creemos que el tipo de análisis que hacemos es suficientemente transversal como para permitir múltiples tomas de decisiones en ámbitos muy diversos. Es una nueva radiografía de lo que sucede en la ciudad, que con medios analógicos, mediante el uso de efectivo, por ejemplo, pues no estaría dejando una huella digital que hoy en día sí podemos interpretar, gracias a la digitalización de la propia sociedad. Bueno, la verdad es que son un foro muy interesante porque creo que es muy necesario que desde los distintos sectores, el ecosistema de emprendedores, la administración pública, las grandes empresas y corporaciones que tienen fuentes riquísimas de datos en su poder, pues nos sentemos a hablar sobre oportunidades, sobre nuevas ideas, sobre innovación y Etopía pues es el lugar de encuentro perfecto para esto. Hay que hacer mucha pedagogía y tanto los ciudadanos como generadores de datos, como generadores de ideas, de soluciones, también tienen que estar al tanto de por dónde van las tendencias, de cuáles son las nuevas posibilidades. La administración pública evidentemente también, es decir, y lo hemos dicho antes, ¿no? Es muy bueno ver cómo cada vez más nos encontramos interlocutores de alta cualificación dentro de la administración pública porque van creando sus centros de análisis y de gestión y de transformación de datos en soluciones reales para los ciudadanos en este caso. Y desde el ámbito privado pues es evidente que hay muchísimo dinamismo, empresas de toda escala, desde recién creadas hasta grandes corporaciones se están moviendo en el plano digital para transformar los datos en soluciones útiles. Tenemos la grandísima oportunidad de disponer de fuentes de datos suficientes como para ver la ciudad de un modo mucho más dinámico que en el pasado.